Qué gusto compartir por este medio con ustedes. Les damos la cordial bienvenida al curso de formación en salud y seguridad en el trabajo para monitores. Este curso estará dirigido a través de FACISA, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Galileo. En este primer módulo vamos a revisar los conceptos básicos sobre seguridad y salud en el trabajo y la prevención de riesgos laborales. Mi nombre es Juan Luis Velázquez, soy médico y cirujano con maestría en salud y seguridad en el trabajo. Comencemos primero a definir qué es salud. Y salud, pues entendemos y utilizamos la definición que muestra la Organización Mundial de la Salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Cuando utilizamos este término y luego ya lo transformamos, ¿verdad?, a esas esferas que nos rodean en el diario vivir, de eso se compone la salud física, la salud mental y la salud social. Entonces agregamos un término diferente, o la salud laboral. Y entonces la salud laboral va a tener la finalidad de fomentar y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social de los trabajadores o trabajadoras, y va a colocar y mantener al trabajador o la trabajadora en un empleo que convenga principalmente a sus aptitudes psicológicas y fisiológicas. Por ende, este concepto es integral, es amplio, y lo que nos invita es no solamente a ver el estado de salud físico, ¿verdad?, sino que adentrarnos un poco más en esa esfera mental y social del trabajador. Pero entonces definamos qué es trabajo, ¿verdad? Y trabajo se define como cualquier actividad física o intelectual. También podemos definirlo como un medio para satisfacer las necesidades humanas. Esto, el trabajo, a través del trabajo, nosotros vamos a poder subsistir, vamos a buscar una mejor calidad de vida, y la posición del individuo dentro de la sociedad, vamos a adquirir una satisfacción personal, entre otras cosas. Entonces, todo esto lo vamos a lograr a través del trabajo. Pero podemos mencionar que el trabajo presenta dos características muy fundamentales. La primera es que el trabajo puede ser tecnificado, ¿verdad? Y a esto nos referimos a la invención y utilización de máquinas, herramientas y equipos de trabajo que nos van a facilitar la realización de cualquier actividad. Y la siguiente característica es que puede ser organización, ¿sí? Y la organización es la planificación de la actividad laboral. Aquí vamos a coordinar las tareas que vamos a realizar o que van a realizar los trabajadores, ¿verdad? Y se va a distinguir por un mejor resultado con un esfuerzo menor. Entonces tenemos estas dos características: la tecnificación y la organización en torno al trabajo. Entonces, nos dirigimos a través de este curso a los monitores, donde queremos que ellos impulsen, primero, iniciativas tendientes a lograr un trabajo con un grado de tecnificación que libere al máximo de los riesgos que atentan contra la salud. Y en segundo lugar, conseguir que el trabajo se organice de forma coherente con las necesidades personales y sociales de los individuos en general y de los trabajadores o trabajadoras en particular. A través de estos dos objetivos, de estas dos acciones que van a impulsar los monitores, lograremos un lugar seguro y saludable. Pero podemos ahondar un poco más sobre la relación entre salud y trabajo, porque todas las personas a través del trabajo lo que quieren es tener una mejor calidad de vida, ¿verdad? Pero también el trabajo nos va a traer algunos otros efectos, el cual puede afectar nuestra salud. Entonces podemos mencionar que algunos aspectos positivos, ¿verdad?, en el individuo va a desarrollar, y es lo que mencionábamos, como satisfacción de nuestras necesidades y con el objeto de disfrutar una vida digna, ¿verdad? Podemos desarrollarnos tanto física como intelectualmente. Pero hay otros factores un poco negativos, y aquí se van a mencionar, por ejemplo, la posibilidad de perder la salud debido a las malas condiciones en las que se realiza el trabajo.
Entonces podemos tener estos dos efectos y este es el análisis de relación cuando hablamos de salud y trabajo, ¿verdad? No todos los trabajadores buscamos mantener esa buena salud desarrollando nuestras actividades, pero a través de las actividades que realizamos pudiéramos salir afectados en cualquier esfera física, mental o social. Vamos a definir también qué es un peligro. Y entonces el peligro es una fuente, situación o acto con potencial de causar daño, tanto una lesión o un deterioro a la salud o una combinación de ambos. Entonces el peligro solo es la fuente, solo el peligro cuando podamos identificarlo, le vamos a poner va a tener una característica inherente de que puede tener el potencial de generar un daño. Pero si revisamos la definición de riesgo, nos vamos a dar cuenta que riesgo es la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición. Entonces, el peligro solo va a ser el origen o la causa y el riesgo ya va a ser la materialización de que ese peligro al final sí pueda provocar un daño. Y eso lo podemos entender un poco más fácil cuando analizamos eh, cómo se genera el riesgo, ¿verdad? Vamos a ver en esta imagen, ¿verdad? Del lado izquierdo tenemos una flecha que nos dice peligro, ¿verdad? En el eje Y. En el eje X encontramos la palabra exposición y pues en la interacción de ambos generan el riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos alguna fuente, situación o acto que tiene ese potencial de causar un daño, vamos a poner un ejemplo de un cuchillo. Un cuchillo que se encuentra sobre la mesa de nuestra casa, ¿verdad? Ese cuchillo es tiene mucho filo y por ende, ¿verdad? Eso le da la característica inherente de generarnos un daño. Pero, ¿verdad? Este cuchillo está bien guardado, está en una gaveta y tiene llave. El cuchillo en sí no ha cambiado. Eso quiere decir que el peligro sigue teniendo esa característica inherente de tener un potencial de generar un daño, pero no estamos expuestos a él, puesto que está guardado en una gaveta bajo llave, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si sacamos ese cuchillo y lo empezamos a manipular tratando de cortar alguna fruta o verdura? Entonces, el peligro sigue siendo esa característica inherente que tiene el objeto, pero no empezamos a aumentar la exposición. Eso quiere decir que empezamos a interactuar, a acercarnos más a ese peligro y por ende pudiéramos tener un riesgo más alto, ¿verdad? El cuchillo sigue siendo el mismo peligro, la diferencia es la exposición. Entre más me exponga a un peligro, ¿verdad? El riesgo de que me cause un daño empieza a aumentar. Mientras que yo me expongo menos a un peligro, el riesgo va a disminuir. Y entonces, cuando ya entendemos estos dos conceptos básicos, vamos a avanzar a analizar la gravedad del riesgo. ¿Qué tanto daño o qué tan probable es que pueda, al generarse este riesgo, ¿verdad? Pueda provocar en un trabajador? Entonces, las dos palabras que vamos a revisar a continuación es la probabilidad y la severidad. Y dice que para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad o gravedad de este. Entonces, la probabilidad se refiere a que el riesgo se puede materializar en mayor número de ocasiones debido a, primero, el tiempo en que está expuesto al riesgo. Y esto era lo que mencionábamos en el ejemplo, ¿verdad? A mayor tiempo de exposición hay mayor probabilidad. También vamos a relacionar el número de veces que se ejecuta la tarea. Aquí ya hablamos de un acto que puede ser peligroso y en cuanto más veces lo hagamos, obviamente eso aumenta la probabilidad. Y también el número de personas implicadas en la tarea. No es lo mismo que una persona realice una actividad a que tres o cuatro realicen la misma actividad. Eso entonces incrementa la probabilidad de que ese peligro pueda generar daño.
Y por el otro lado, vamos a analizar el término de severidad. Y la severidad dice que es la gravedad de la lesión que puede suponer el riesgo materializado. ¿Verdad? Ya revisamos la probabilidad en frecuencia o en cantidad y también tenemos que revisar qué tan grave puede ser la lesión. Puede ser una lesión muy leve, puede ser que no genere lesión, pero también puede ser que nos genere una lesión muy grave. Y para entender eso, pues vamos a utilizar esta imagen que es se utiliza como una tabla de 3 por 3, ¿verdad? Donde podemos relacionar las 3 características de la severidad y 3 características de probabilidad. Por eso se denomina una tabla de 3 por 3. Y entonces, si se dan cuenta, aquí arriba donde aparece severidad, la severidad puede ser ligeramente dañino, puede ser dañino o puede ser extremadamente dañino. Y por el otro lado tenemos a la probabilidad y podemos definir que es una probabilidad baja, probabilidad media o probabilidad alta. Eso quiere decir que si yo tengo un peligro, ¿verdad? Y he identificado un peligro y lo quiero analizar como un riesgo y saber cuál es la probabilidad y la severidad que me puede generar este riesgo, voy a revisar si me va a generar una lesión muy leve, puede ser ligeramente dañino, ¿verdad? Pero la probabilidad, la frecuencia en que se hace puede ser moderada y eso me va a generar un riesgo tolerable. Si se dan cuenta, podemos utilizar visualmente también los colores que nos van guiando en reconocer si un riesgo, por ejemplo, es de color verde como trivial, que puede ser, hay muy poca probabilidad de que ese riesgo se materialice y genere un daño mayor, ¿verdad? Y conforme van avanzando los colores de amarillo, naranja, ¿verdad? Un amarillo más intenso o naranja fuerte hasta rojo, el rojo es la unión entre la severidad extremadamente dañino, eso quiere decir que nos va a provocar una lesión muy grave, y la probabilidad alta, eso quiere decir que, ¿verdad? O nos exponemos mucho a ese peligro o interactuamos mucho con el peligro, ¿verdad? Muchas veces al día o hay muchas personas interactuando con ese mismo peligro. Entonces, si unimos, ¿verdad? La intersección entre esa característica de severidad y una característica de probabilidad, me van a dar el grado de riesgo. Un riesgo puede ser trivial, ¿verdad? Donde ligeramente dañino o baja. Puede ser, ¿verdad? Un riesgo tolerable, que puede ser la severidad dañina y la probabilidad baja, o la probabilidad media y la severidad ligeramente dañino. Luego tenemos la característica del grado de riesgo moderado, ¿verdad? Donde ya podemos tener un leve daño, aunque la probabilidad de que ocurra puede ser bastante alta, hasta extremadamente dañino y aunque la probabilidad sea baja, ¿verdad? Y por último, revisábamos esa interacción entre la severidad extremadamente dañino, ¿verdad? Y la probabilidad alta que nos puede dar un riesgo intolerable. Todos los riesgos los debemos de gestionar. ¿Y qué es gestionar un riesgo? Es tratar de hacer alguna acción preventiva para que ese riesgo no se vaya a materializar. Cuando hacemos este análisis del grado de riesgo, lo que estamos visualizando es si ocurre, cómo va a suceder el evento, qué tanto daño me va a generar el evento, y por eso es que esta tabla o este análisis de la tabla de 3 por 3 nos puede orientar a reconocer esos riesgos, ¿verdad? Intolerables, que son los que necesitan, ¿verdad? Acciones prioritarias, o me va a reconocer esos riesgos triviales, que quiere decir que hay muy poca probabilidad que se genere y hay muy poca severidad que me pudiera generar, pero aún así ese riesgo existe. Entonces revisemos qué condiciones de trabajo son las que se deberían de presentar para que esos riesgos los pudiéramos analizar de una mejor forma. Una condición de trabajo entonces es cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la salud y seguridad en el trabajo. Quedan específicamente incluidas dentro de esta las características generales de los locales, instalaciones, maquinaria, equipo, productos y demás útiles existentes en un centro de trabajo, ¿verdad? Un escritorio, unas gradas, todo incluye como características del local.
También dentro de las condiciones de trabajo vamos a incluir la naturaleza del agente al que podemos estar expuestos. Puede ser un agente físico, un agente químico o un agente biológico, ¿verdad? Que esté presente en el ambiente de trabajo. También dentro de la condición de trabajo incluye los procedimientos para la utilización de los agentes anteriormente mencionados. Eso quiere decir cómo están los procedimientos para que yo me exponga a esos agentes físicos o que yo me exponga a agentes químicos, ¿verdad? ¿Qué medidas tengo implementadas para yo exponerme a un agente biológico? Entonces, ¿verdad? Cada uno de estos agentes deberían de tener un procedimiento y eso pues también, ¿verdad? Caracteriza la condición de trabajo. Todas aquellas características del trabajo, incluidas las relativas a su organización y ordenación, también se cuentan como condición de trabajo. Pero cuando hablábamos de los agentes materiales, son lo que vamos a identificar como peligros por ser una fuente, un acto o una situación que nos puede llevar a materializar un riesgo. ¿Cuáles son los agentes materiales, verdad, que podemos agrupar y que dentro de ellos pues podemos enlistar varios ejemplos? Vamos a ver primero el físico-químico, que este es un ejemplo de realizar trabajos con soldadura en atmósferas explosivas. También tenemos los agentes mecánicos, como rotación de poleas, engranadas, sin guardas de protección, maquinarias, equipos, vehículos, ¿verdad? Cuentan como un agente mecánico. El agente químico son partículas de polvo, pues este es un ejemplo, ¿verdad? Como el silicio en suspensión. Recordemos, puede ser un químico en presentación de gas, en presentación de líquido, y aún así cada químico va a tener su propia característica, ¿verdad? Que puede ser muy peligrosa o puede ser muy poca peligrosa. Tenemos también los agentes psicosociales. En estos lo que vamos a tener es por ejemplo, tiempos prolongados por exceso de trabajo, estrés, monotonía, largas jornadas, ¿verdad? Que nos van a afectar, problema trabajo-familia, y son características propias de este agente psicosocial. Luego tenemos los agentes biológicos. Aquí tenemos bacterias, virus, protozoos, hongos, y que en algún momento nosotros podamos interactuar con ellos. El agente eléctrico, ¿verdad? Alta tensión, baja tensión, los agentes locativos, que ya mencionamos, ¿verdad? Como condiciones de trabajo en general, pueden ser algunas características propias del local que se caractericen como agentes locativos. El agente ergonómico, vamos a mencionar manipulación manual de cargas, movimientos repetitivos, posiciones incómodas, ¿verdad? Que pudieran estar en el ambiente laboral, en la condición de trabajo y que en algún momento pueden ser fuente, acto o situación de generarnos un daño. Y por último, los agentes físicos, ¿verdad? Tenemos el ruido, la iluminación, la radiación, y algunos otros más que los que tienen esa característica de algunos de cuando sobrepasan su rango normal, ¿verdad? Pueden llegar a afectar la salud del trabajador. Dentro de esa interacción, vamos a hablar de los accidentes de trabajo. Eso quiere decir que dentro de las condiciones, ¿verdad? Cuando interactuamos con estos agentes materiales, en algún momento vamos a generar ese riesgo, ¿verdad? El riesgo se va a materializar y por ende podemos obtener un accidente de trabajo. Y esto va a ser principalmente los riesgos de tipo mecánico, pudiéramos mencionar. Pero aquí puede entrar cualquier tipo de agente material con el cual interactuemos, desde una máquina, ¿verdad? Es un daño que recibimos en el momento y que nos puede ocasionar y que nos va a ocasionar, obviamente, una alteración al estado físico, mental o social. También a través de esa interacción no solo vamos a obtener, no podríamos obtener no solo accidentes de trabajo, vamos a tener también enfermedades profesionales, pudiera ser, ¿verdad? Y esto va a depender de la relación que tengamos con otro grupo de agentes, como los físicos, como los químicos o los biológicos, que en esa exposición, ¿verdad? En ese acercamiento en el lugar de trabajo, pues pudiéramos también salir afectados.
Aquí tenemos algunos ejemplos como el plomo y algunos otros compuestos que, ¿verdad? Derivados del plomo que pueden provocarnos algunas enfermedades a los trabajadores. Pero adicional también pueden aparecer algunas otras patologías o enfermedades, ¿verdad? ¿Qué quiere decir patología? Pueden derivarse de cualquiera de los agentes mencionados, teniendo mayor incidencia en las condiciones ergonómicas y los aspectos psicosociales, ¿verdad? Dolores de espalda, dolores articulares, y que realmente van a estar ligados a esa exposición ante estos agentes materiales. Como hemos ido viendo a través de estas diapositivas, desde la identificación y la definición de peligro, riesgo, agente material, condición de trabajo, todo lo que nos lleva es a pensar en acciones para evitar que estos riesgos se materialicen en el ambiente laboral. Por eso, cuando hablamos de prevención de riesgos laborales o cuando definimos qué es prevención, vamos a definirlo como el conjunto de actividades o medidas adaptadas o previstas en todas las fases de la actividad de la empresa con el fin de evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo. En el ambiente laboral ya revisamos que va a existir cualquier agente. Lo que tenemos que evaluar, identificar y analizar es la exposición, la frecuencia, el número de trabajadores que van a estar expuestos, que van a estar acercándose a ese peligro para, como menciona el texto, ya sea evitar o disminuir que estos riesgos, ¿verdad?, generen daño al trabajador. Para eso, la ley nos invita a que elaboremos un plan de salud y seguridad ocupacional o un plan de prevención de riesgos laborales según sea el número de trabajadores. Y estos planes van a tener como objetivo integrar la prevención de un sistema de gestión de la empresa. Eso quiere decir que todas las acciones que vamos a hacer a través de un plan de salud y seguridad ocupacional o un plan de prevención de riesgos laborales, lo que buscamos es todo este proceso que les mencionaba, desde la identificación del peligro hasta gestionar el riesgo para que no vaya a valorarse como una severidad alta o una probabilidad alta, para que nuestros riesgos no sean intolerantes, sino que sean riesgos triviales, ¿verdad? Podamos reducirlos, podamos minimizarlos y mantenerlos, si no los podemos eliminar, los mantengamos como riesgos triviales. Los riesgos que no se hayan podido evitar son los que el empleador está obligado a evaluar para tomar las medidas correctoras necesarias según los criterios siguientes. Entonces, primero, combatir los riesgos desde su origen. Cuando ya hemos identificado un riesgo, podemos definir un peligro y ese va a ser ese agente material que es el que puede generar en algún momento el daño y por eso debemos de combatirlo desde su origen. Podemos también adaptar el trabajo a la persona. En muchas situaciones no se evalúa el contexto, el ambiente laboral, ¿verdad?, el puesto de trabajo y por ende desde allí aparecen los riesgos a los que el trabajador se expone. Tener en cuenta la evolución de la técnica. Es importante que aunque yo ya haya revisado o analizado el puesto de trabajo y haya identificado ciertos peligros, no quiere decir que esos son todos. Yo puedo volver a revisar nuevamente después de terminar el ciclo y verificar si han sido modificados o encuentro nuevos peligros, los cuales, ¿verdad?, pudieran generar algún riesgo en la interacción del trabajador. ¿Qué va a ser lo más importante? Si yo encuentro un peligro, lo más importante sería eliminarlo, pero a veces no se puede eliminar, entonces hay que sustituirlo por algo menos peligroso, ¿verdad? Y este es un análisis que debemos de llevar en ese orden cronológico, ¿verdad? Porque el riesgo como tal, si no se puede eliminar, lo que debemos de hacer es tratar de sustituirlo. Si no lo podemos sustituir, buscamos algún control de ingeniería que nos haga minimizarlo. Aplicamos también controles administrativos, reducción del tiempo de exposición, capacitaciones, comunicaciones y por último, pues vamos a ir pensando en entregarle un equipo de protección personal al trabajador. ¿Verdad? Y por último, informar y formar a los trabajadores de los riesgos generales y específicos de cada tarea en su puesto de trabajo.
Y recordemos que el trabajador no solo, ¿verdad?, tiene esos riesgos de las acciones o actividades que realiza, sino que también va a tener esos riesgos locativos, los riesgos que se encuentran en el ambiente laboral y que aunque él salga de su puesto y se dirija a otro lugar dentro de la empresa, podría encontrarse en el camino con estos otros riesgos. Pero como herramientas en salud y seguridad en el trabajo, tenemos técnicas específicas que nos van a ayudar para aplicar la prevención de riesgos laborales. Tenemos 5 áreas importantes. La primera es la seguridad en el trabajo. Y la seguridad en el trabajo tiene como objetivo exclusivo la detección de los riesgos y la investigación de las causas que puedan permitir su actualización en accidentes. Eso quiere decir, ¿verdad?, que podemos aplicar acciones como inspecciones de seguridad, análisis de trabajo seguro, análisis estadístico, análisis de moral en el trabajo y muchas otras acciones que nos van a llevar para identificar el peligro, identificar el riesgo y gestionar el riesgo para que no se materialice. Luego tenemos la higiene industrial. Y la higiene industrial estudia la relación en cuanto a la cantidad del contaminante y el tiempo de exposición dirigido a la persona, estableciendo unos valores estándares de referencia para los cuales la mayoría de los trabajadores expuestos no sufren ningún tipo de alteración funcional. Es decir, puede existir el ruido, ¿verdad? Pero hay un límite donde el ruido ya en la exposición diaria ya puede generar ¿verdad?, lesiones o afectación a la salud de un trabajador. Si hay valores bajos de ruido, eso quiere decir que es, ¿verdad?, el sonido. Entonces, este sonido no hay una referencia para que esa exposición pueda generarle daño al trabajador. Y así en todos los agentes materiales que revisamos, todos tienen un límite en el cual pueden generar ese daño al trabajador o pudiera estar referido para que no lo genere. Entonces, la higiene industrial nos apoya mucho en esto, en revisar ese espacio entre el trabajador y el puesto de trabajo o la maquinaria o el equipo que va a utilizar y hace ese análisis de relación contaminante, tiempo de exposición y persona para evitar que ese agente material llegue a afectar directamente al trabajador. Luego tenemos la medicina del trabajo. Y la medicina del trabajo es una especialidad médica que estudia los medios para conseguir el más alto grado posible de bienestar físico, mental, social de los trabajadores en relación con la capacidad de estos y con las características y riesgos de su trabajo. Es decir, ¿verdad?, la medicina del trabajo va a abordar directamente el cuerpo del trabajador. La seguridad industrial va a abordar las condiciones y medio ambiente de trabajo del equipo físico propiamente del puesto de trabajo. Y la higiene industrial va a evaluar las condiciones y medio ambiente entre la interacción de las máquinas con el hombre. Y también tenemos otra rama que es la ergonomía. Y la ergonomía es una técnica preventiva que adapta el trabajo a la persona. Muchas de las herramientas, mucho del equipo que a diario utilizamos están diseñados para que el cuerpo, nuestras manos, pueda interactuar fácilmente y utilizarlo con la menor posibilidad de generarnos un daño. Eso estudia la ergonomía. Y por último tenemos la psicosociología. Y la psicosociología entonces es una técnica de prevención que se basa tanto en la psicología como en la sociología y lo que busca es la eliminación de las enfermedades provocadas por estos aspectos conflictivos originados en el ámbito laboral, ¿verdad? Ya sea de paso que involucren el tema psicológico o que involucren la relación o la interacción, ¿verdad? Persona a persona, persona a familia, persona a comunidad, ¿verdad? Para minimizar riesgos en el trabajo. Entonces, estas 5 técnicas específicas para la prevención de riesgos laborales son las ramas importantes de la salud y seguridad en el trabajo y cada una de ellas tiene su campo de acción para ya sea eliminar el riesgo
o minimizar la exposición del trabajador ante los riesgos existentes. Pero inevitablemente, cuando el riesgo existe y la interacción entre el trabajador y el riesgo persisten, podemos tener daños derivados del trabajo. Y aquí es donde podemos obtener, ¿verdad? Según la interacción, podemos tener un accidente de trabajo. Y el accidente de trabajo lo vamos a definir como toda lesión corporal que el trabajador o trabajadora sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. De otra forma, podemos definir el accidente de trabajo, que va a ser una lesión que va a obtener un trabajador, ¿verdad? En su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo y que va a ser, lo va a adquirir, esa lesión la va a adquirir de forma repentina, de forma brusca, de forma súbita. Esa es una característica importante para poder definir el accidente de trabajo. Y el accidente mismo lo podemos clasificar, ¿verdad? Según su aparecimiento o según los efectos que haya provocado. Primero, recordemos que podemos tener un accidente de trabajo y que no genere lesión en el trabajador. Esa sería la primera opción. La segunda opción pudiera ser que sí sea un accidente de trabajo con lesión. Y cuando tenemos una lesión, podemos tener varias opciones. Podemos tener lesiones que vayan a generar una baja médica. Eso quiere decir que pudieran generar una suspensión, ¿verdad? Que el trabajador tenga que ausentarse de su puesto de trabajo, ya sea algunos días, semanas, meses. Y eso va a depender, ¿verdad? De el tipo de lesión que haya tenido. Porque puede ser una lesión leve, ¿verdad? Y esa baja médica puede ser de corto plazo, puede ser una lesión grave, ¿verdad? Y esa baja médica puede ser, ¿verdad? Meses o semanas, pero también, ¿verdad? Esta baja médica pudiera generar, ese tipo de accidente pudiera generar un daño mortal. Entonces, ¿verdad? Es una baja médica, solo que el desenlace pues fue una defunción. Y también tenemos, ¿verdad? Ese accidente de trabajo con lesión, pero que pudiera no generar baja médica. Y son aquellos casos donde tal vez fue una cortadita muy leve, ¿verdad? Fui al botiquín o fui al servicio médico que tengo en el trabajo, me pusieron una curita y yo pude regresar a realizar mis labores que venía a realizar. ¿Verdad? Puede ser un dolor, ¿verdad? Un golpe, me dan algo para el dolor y yo puedo regresar a mi puesto de trabajo. Entonces, estos son los ejemplos de accidente de trabajo con lesión sin baja médica. Y por último, tenemos la tercera clasificación del accidente de trabajo que se define como in itinere, o de otra forma, ¿verdad? O traducido, podemos decirlo como un accidente de trayecto. Y estos accidentes de trayecto están definidos dentro de nuestra ley guatemalteca y podemos tener tres escenarios. El primero se define el accidente in itinere cuando yo voy de mi casa al trabajo o del trabajo a mi casa. Cualquier tipo de lesión que tenga en ese acto, puedo definirlo como accidente de trayecto o accidente in itinere. La segunda característica de este puede ser cuando yo salga a tomar mis alimentos, mi almuerzo, por decirlo así, que yo estoy en mis labores, ¿verdad? Y tengo que salir de la empresa a buscar dónde puedo adquirir mis alimentos y en esa interacción yo puedo tener un accidente y se puede definir como un accidente de tráfico. Y la tercera opción es cuando yo voy a cobrar mi remuneración. Y esto es cuando, ¿verdad? Ya sea que me paguen en cheque, yo voy al banco y en ese momento, pues, ¿verdad? Sucede alguna lesión, entonces también podemos definirlo en itinere. Entonces tenemos todas estas clasificaciones, ¿verdad? Pero como les mencionaba y vuelvo a repetir, ¿verdad? El accidente de trabajo lo podemos definir como esa lesión que adquiere el trabajador en su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo y que tiene la característica de ser súbito, inmediata o repentina o brusca, ¿verdad? Esa característica va a ser un accidente de trabajo. Y también podemos hablar que los accidentes de trabajo se pueden generar de dos tipos, nos pueden generar dos tipos de incapacidades laborales. La primera incapacidad la podemos definir como incapacidad temporal y esta es cuando una lesión producida como consecuencia del trabajo le sigue una situación de incapacidad temporal en la que no es posible que el trabajador realice sus tareas y se requiere al mismo tiempo la asistencia sanitaria, ¿verdad? Y al cabo del tiempo
de resolución de esta lesión, ¿verdad? El trabajador puede volver a su puesto de trabajo y por eso se puede definir como una incapacidad temporal. Tenemos también la incapacidad permanente y esta es una incapacidad que se diferencia de la incapacidad temporal en que las secuelas de una determinada contingencia deben considerarse previsiblemente definitivas y no temporales. Eso quiere decir que son lesiones que ya no son reversibles, ¿verdad? Presenta reducciones anatómicas o funcionales graves que anulan o reducen su capacidad para trabajar. Esto podemos empezar a hablar desde la pérdida de una falange de un dedo, ¿verdad? Una parte de un dedo, la pérdida de un ojo, la pérdida de un órgano, ¿verdad? A causa de una lesión. Y estas incapacidades permanentes pueden ser incapacidad permanente parcial, ¿verdad? Donde algo, ¿verdad? Se perdió permanentemente, una parte pequeña del cuerpo se perdió, pero mis funciones yo las puedo seguir realizando. Luego tenemos la incapacidad permanente total, donde ya hay un daño mayor, ¿verdad? Y también vamos a mencionar la absoluta o gran invalidez, donde ya podemos hablar de una amputación de un miembro, ¿verdad? Y eso a veces ya de uno o más miembros y eso ya limita la reincorporación a su puesto habitual de trabajo. Y por otro lado tenemos la enfermedad profesional y se define como cualquier enfermedad contraída como resultado de haber estado expuesto a un peligro derivado de una actividad laboral. Y tal cual definimos el accidente de trabajo, podemos decir entonces que la enfermedad profesional es ese deterioro de la salud, ¿verdad? Que un trabajador puede adquirir en su puesto de trabajo o en su lugar de trabajo, ¿verdad? Ante una exposición y que se va a experimentar en ese deterioro de la salud, se va a experimentar a largo plazo. La enfermedad profesional tiene esa diferencia que con el accidente de trabajo, que la enfermedad profesional es su aparecimiento o su deterioro de la salud va a ser a largo plazo. Entonces podemos definir cómo clasificamos las enfermedades profesionales, ¿verdad? Y los podemos definir en 6 grupos. Y estos grupos o esta clasificación va a depender del agente material con el cual el trabajador estuvo expuesto por largo tiempo, ¿verdad? Una enfermedad profesional, el grupo 1, ¿verdad? Causadas por agentes químicos, enfermedad profesional causadas por agentes físicos, enfermedad profesional causadas por agentes biológicos, enfermedad profesional causada por inhalación de sustancias y agentes no comprendidas en otros apartados, la enfermedad profesional de la piel causada por sustancias y agentes no comprendidas en alguno de los otros apartados, y por último tenemos la enfermedad profesional causada por agentes carcinogénicos, ¿verdad? Entonces, cualquiera sea, podamos identificar el agente material y de esa cuenta podemos clasificar de dónde tuvo el origen o la causa la enfermedad profesional. Pero, ¿qué factores van a determinar una enfermedad profesional, ¿verdad? Relacionada con contaminantes? Y de estos que mencionábamos anteriormente, estas 6 categorías, van a depender principalmente de la concentración. Eso quiere decir que yo puedo estar expuesto a algún agente, pero mencionábamos, ¿verdad? Hay un límite en el cual ya está definido y sustentado, ¿verdad? A través de estudios, que esa exposición a cierta concentración ya me puede generar un daño. Entonces, la concentración del agente contaminante a la que está sometido el individuo en su puesto de trabajo, para cada agente físico, por ejemplo, o un agente químico o biológico, ya existen valores máximos tolerados, establecidos por debajo de los cuales no existe riesgo. Pero si yo me expongo a una concentración fuera de ese rango, ¿verdad? Por obvias razones, pues voy a ir obteniendo esa lesión. También va a depender del tiempo de exposición, ¿verdad? Porque puede ser una concentración en el límite y puede ser un tiempo de exposición bajo o puede ser una concentración muy alta y un tiempo de exposición alto. Entonces, la enfermedad profesional se puede instaurar a largo plazo, pero en un menor tiempo. Estas concentraciones deben estar referidas a tiempos de exposición determinados, existiendo una relación concentración-tiempo, ¿verdad? De la cual depende básicamente el riesgo al que puede adquirir alguien una enfermedad profesional. Y por último, también tenemos algo bien importante, y es que el factor de la característica personal, cómo está nuestro cuerpo, si tiene otras enfermedades adicionales, algunas enfermedades crónicas no degenerativas,
¿verdad? O no tiene ninguna enfermedad, o está con sobrepeso, o está en desnutrición. Entonces, esa característica de la persona, del cuerpo, ¿verdad? Del nivel de salud que pueda tener, va a depender mucho, ¿verdad? La materialización de una enfermedad profesional. La concentración y el tiempo de exposición están relacionados con la respuesta biológica de cada individuo, así como con su estado de salud previo. Y la acción de varios agentes contaminantes en un mismo puesto de trabajo. Dependiendo de la actividad que se esté realizando, ¿verdad? El trabajador puede no estar expuesto solo a un agente, ¿verdad? Sino puede estar expuesto a varios agentes y esto, por ende, pudiera venir a provocar en el tiempo una enfermedad profesional. Y para terminar, ¿verdad? Recordarles que como país tenemos un marco normativo en salud y seguridad ocupacional que nos define y nos sustenta los lineamientos y las acciones que nosotros podemos implementar para la prevención de riesgos laborales. Todo esto que hemos mencionado en este, ¿verdad? En toda durante este tiempo, en este primer módulo, eh, está respaldado a través del Acuerdo Gubernativo 229-2014 y las reformas a este acuerdo a través del 33-2016 y en la última actualización que se realizó con el Acuerdo Gubernativo 57-2022. ¿Qué encontramos en este reglamento de salud y seguridad ocupacional? ¿Verdad? Y son todas esas acciones que cuando ya hemos definido, identificado el peligro y ya hemos definido el riesgo y también le hemos dado un valor a ese riesgo, ¿verdad? Como un riesgo bajo, medio o alto, o trivial, moderado, ¿verdad? O intolerable. Entonces, este reglamento nos da todas las herramientas y todo el conocimiento para que nosotros podamos aplicar acciones de prevención. Nos dice cuáles son los lineamientos idóneos que deberíamos de tener para cada agente material, para cada riesgo identificado, con la intención de mantener ambientes de trabajo y lugares de trabajo y puestos de trabajo, ¿verdad? En adecuadas condiciones de trabajo para que la exposición sea mínima o el riesgo tal vez no exista. Y mencionarles que dentro de esas, ¿verdad? El marco normativo que tenemos en Guatemala, también podemos mencionar el Acuerdo Ministerial 191-2010. Este es derivado del Ministerio de Trabajo y este acuerdo nos invita a definir tanto el accidente de trabajo como la enfermedad profesional, pero principalmente nos pide la responsabilidad del empleador en registrar estos eventos y notificarlos al Ministerio de Trabajo para generar esa estadística. Una estadística tanto local, ¿verdad? A través de los registros que vayamos haciendo en nuestra empresa, como a través de notificarlos al Ministerio de Trabajo y que se genere una estadística nacional. Y también mencionamos dentro de nuestro marco normativo nacional el Acuerdo Ministerial 23-2017. Este acuerdo, derivado también del Ministerio de Trabajo, nos da todas las herramientas para cumplir en ley y organizar nuestro comité bipartito, ¿verdad? Cuando somos empresas de más de 10 trabajadores. Y en este acuerdo, pues, ¿verdad? Describe cómo organizarlo, cómo desarrollarlo, ¿verdad? Para que las funciones, tanto del monitor, que a quien vamos dirigidos este curso, las acciones en conjunto con el comité bipartito pues se puedan llevar de mejor forma. Espero que les haya gustado este módulo y continuaremos con el siguiente módulo para su formación.